Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestros videos correspondientes al estudio del libro Mi Sistema y Práctica de Mi Sistema de Aaron Nimzowitsch. En esta segunda parte continuaremos con los principios y reglas a considerar en la apertura. Comenzaremos diciendo que las jugadas de avance y retroceso de una misma pieza pueden catalogarse como pérdidas de tiempo para quien la realiza y una ganancia para el contrario. El maestro Nimzowitsch solía explicarlo como cuando un granjero pierde a un lechoncillo, no solo se lamenta por la pérdida del lechoncillo enfermo, sino también por lo invertido en su alimentación. Luego analizaremos por qué una postergación de una jugada de captura es una fuente para ganar tiempo. Y finalmente, en caso de simplificar el juego, debe hacerse siempre que se logre el desarrollo o mínimamente con una jugada liberadora. Solía decirse que cuando un comerciante ve que su negocio no marcha bien, procede a liquidarlo, a fin de invertir en otro mejor. Luego de esta preciosa introducción que corresponde a la locación Museo Capital y de Chess Ultra para PlayStation 4, comenzamos. Por ejemplo, luego de la apertura peón E4 D5 peón E por D5 dama por D5 y caballo C3. Se ven dos maniobras, la primera atraer a la pieza, que debe capturar a D5, y la segunda parte con caballo C3, consiste en explotar la posición comprometida de la dama negra. Otro ejemplo. Luego de 4 E5 F4 caballo F6 F por E5 caballo por E4 obligado, pues de otro modo las negras quedarían con un peón de desventaja, sin compensación a cambio. Sigue caballo F3 para impedir dama H4 jaque. Caballo C6 peón D3, esto es un complemento natural de la captura F por E5. Caballo C5 peón D4 caballo E4 D5. Después caballo B8, las blancas podrán ganar nuevos tiempos, ya sea con alfil D3, alfil D2. Esta última alternativa debe ser cuidadosamente sopesada, ya que se cambia el caballo derrochador de jugadas por el recién nacido D2. Ahora un ejemplo de una postergación en la maniobra de cambio para ganar tiempo. Comenzando con E4 E5 peón a F4 y peón D5, luego peón E por D5 y dama por D5 caballo C3 dama E6. Ahora lo que va a suceder tras peón D por E5 dama E5 jaque, se cubre con alfil E2 y le sigue alfil G4 D4 para expulsar a la dama. Alfil captura en E2 caballo de la columna G recupera E2, dama retrocede a E6 y las blancas se enrocan corto. Analizando, las blancas han aprovechado 5 tiempos, han desarrollado ambos caballos y una torre, el peón ocupa el centro y el rey ha sido puesto a cubierto, mientras que las negras solo han desarrollado la dama en E6. Pero incluso ese tiempo es dudoso, ya que podría seguir siendo hostigado. Desarrollemos el último tema del día de hoy. La simplificación se produce cuando nuestro desarrollo se ve amenazado, entonces es mejor optar por una medida radical, simplificar, intercambiar, pero no a medias tintas. Por ejemplo, tras peón E4, E5 caballo F3 caballo C6 peón D4 y luego peón D5. Tras E por D5 dama por D5 caballo C3 alfil B4. Alfil D2, el camino correcto es cambiar alfil por C3, alfil por C3. Ahora la misma idea, E por D4, le sigue caballo por D4. Las negras pueden proseguir su desarrollo con caballo F6. Se puede apreciar en la figura que una vez liberada la tensión del centro se tiene desarrollo sin retraso. Este alivio de tensión es logrado por medio de la simplificación. Veamos otro ejemplo. Comenzamos E4 E5 caballo F3 caballo C6 peón D4 peón D5. Alfil B5. Ahora las blancas pueden crear más problemas a su oponente. Retrasadas en su desarrollo, las negras se encuentran ante la amenaza de caballo por E5. ¿Qué deben hacer? Cubrirse con alfil D7 es tan desacertado como alfil G4. Ambas jugadas tienen como inconveniente que no contribuyen a resolver la tensión del centro. Con alfil D7 se pierde el peón tras E por D5 caballo por D4 alfil por D7 jaque dama por D7 caballo por D4 E por D4 dama por D4. Si alfil G4 podría responderse peón H3, que es resolutiva.
Como hemos visto, el cambio bien empleado es un arma excelente que constituye la base de maniobras típicas como las que se han analizado. Cambios con la consiguiente ganancia de tiempo o simplificaciones seguidas de jugada liberadora o de desarrollo. Debemos prevenir contra el cambio a ciegas o sin motivo fundamentado, pues suele darse error de principiante que varias veces se cambian piezas que el contrario aún no ha movido. Eso es todo por hoy, no se olviden suscribir y darle like si el video les ha sido de utilidad.